amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días amigos, amigas del SECAM. Bienvenidos a esta su clase de bioneuroemociones. La clase número 13 correspondiente al tema las proyecciones teóricas científicas que avalan al árbol genealógico. Bueno, pues esto está muy interesante, espero que hayan entendido sus clases anteriores. Gracias por la gran cantidad de afluencia que tuve para la clase y también igual para la de metafísica. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí atentos a esa clase, a estas clases de la semana pasada. Igualmente para las clases de las semanas anteriores, que se recuperaron bastante, ya estuvieron viendo muchos sus clases. Y pues espero que les hayan gustado, espero que hayan entendido qué es lo que estamos haciendo. Y pues vamos a continuar, estamos igual, seguimos igual. Y pues desgraciadamente para nosotros, pues ya lo que resta de este cuatrimestre, las clases van a ser así. Ya no alcanzamos a regresar a dar la última clase siquiera ahí en el SECAM. Inclusive no sabemos, yo en lo particular no sé si la escuela inclusive va a abrir inmediatamente después del 30 de abril, lo cual lo dudo porque este señor Gatell de Salubridad insiste en que lo verdaderamente fuerte de lo que estamos viviendo será después de la mitad de mayo. El señor decía que para el 20 de abril ya se había acabado todo, ahora ya se fue hasta mayo, ya empieza a decir que va a ser en mayo lo fuerte. Y pues yo creo que así seguiremos y a lo mejor llega diciembre y este cuate sigue diciendo lo mismo. Puras mentiras, puras falacias, no saben ni qué onda estas gentes. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos trabajando, ustedes están en su casa, quédense resguardados, no salgan, sigan las instrucciones que se les han indicado para que ustedes no tengan ningún problema en lo particular, en lo personal. No quiero que en un momento dado ustedes lleguen a tener problemas de salud por dejar su casa. Yo en lo particular aquí estoy trabajando con otro tipo de pacientes. Aquí estamos al pie del cañón dando la clase y pues me encuentro en el consultorio. Ya muchos de ustedes conocen este consultorio, han venido aquí a terapia, en fin. Y pues pueden reconocer que efectivamente este pizarrón es el que tengo pegado aquí en la pared, aquí en el consultorio. Y pues bueno, aquí estamos dando la clase y estamos trabajando. No hay vacaciones, no son vacaciones, estamos trabajando. Aún Jueves Santo, aún en Jueves Santo estamos trabajando y pues no hay vacaciones. No hay vacaciones, ni modo. Estábamos muy acostumbrados desde hace bastantes décadas a que Semana Santa, lo que era jueves y viernes, no se trabajaba. En algunos lugares inclusive hasta, pues, qué sé yo, se agarraban la semana completa. En el caso de las escuelas eran 2 semanas, era esta semana y una semana más. Pero pues desgraciadamente pues esto tuvo que cambiar. Toda esta situación vino a modificar todo nuestro sistema de vida. Pero pues aquí estamos y pues no hay de otra. Así es que pues vamos a salir adelante. Espero que ya esta situación dentro de poco ya se pueda revertir. Hoy es 9 de abril. Y pues nuestra clase es la número 13, faltarían 3 clases más. Ya para cerrar el curso, terminar de aclarar algunos conceptos, etcétera. Y pues aquí estoy al pie del cañón dándole su clase a todos ustedes. Ya está en este momento la clase de metafísica, ya está en el YouTube. Sí, espero que para cuando terminen de ver ya la clase, bueno, ya obviamente ahorita pues ya muchos de ustedes ya habrán visto la clase de metafísica, ¿sí? Y pues es jueves, hay que trabajar, no importa que sea Jueves Santo. Ya estaremos haciendo la visita de las 7 casas en alguna otra ocasión, quienes seamos católicos.
y pues con todo el debido respeto para todas las demás religiones, también igual, espero que estén en casa, espero que no estén arriesgando su vida ustedes que son de tercera edad. Así es que, y pues para las demás personas que lleguen a ver este video también igual, pues espero que estén ustedes resguardados en casa, haciéndole compañía a sus familiares de tercera edad que tanto se necesitan. Bueno, pues vamos adelante, vamos con la clase. Hoy va a ser bastante gráfica la clase, no tanto la teoría, porque pues aquí en este capítulo, en cuanto a lo que es manual, sí, ok, hablamos acerca de muchos de lo que es la programación neurolingüística, etcétera, y de las distintas teorías como lo de Carl Jung, lo que nos dice Carl Jung, etcétera, todos estos grandes ideólogos, sí, pero la cuestión es la práctica. La cuestión es la práctica, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a ver principalmente son dos cosas. Una, ¿cómo es que la genética influye ya ahora sí de lleno en todo esto que es la bioneuroemoción? ¿Cómo es que la genética influye? ¿Sí? Ya estuvimos viendo la semana pasada acerca de que el inconsciente que se encuentra ahí en el centro del cerebro, ¿sí? Ahí en el centro del cerebro, pues es el que verdaderamente gobierna nuestra vida, o sea, no hay más. Él es el que verdaderamente dicta las órdenes acerca de lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que hacemos a final de cuentas. Entonces, no es tan fácil dilucidar, o no fue tan fácil dilucidar para los científicos cómo es que el inconsciente es el que verdaderamente gobierna nuestra vida. ¿Por qué razón? Bueno, por una fácil y sencilla razón. En el inconsciente es en donde se albergan todos los patrones de conducta que nos fueron entregados por nuestra madre, ¿sí? Desde el principio de nuestra concepción. Todo lo que vivimos en la vida intrauterina, todas las emociones que tuvo la madre, buenas o malas, constructivas o destructivas, como lo quieran ustedes llamar, todas esas emociones se fueron albergando en nuestro inconsciente. Y ahí mismo, desde el primer día de nacidos, o sea, el primer día de vida, habiendo ya siendo nuestro alumbramiento, la madre empezó a influir directamente sobre de nosotros, ¿sí? En nuestro comportamiento, dándonos las premisas de vida que nosotros estuvimos recibiendo y que son las que ahora influyen en un altísimo porcentaje en nuestra vida para nuestro comportamiento y nuestro desarrollo, ¿sí? Entonces, ese patrón de conducta en un momento dado, nada más permítanme borrar eso que es de la clase pasada. Ya está. Nada más se seque. Bueno. Nuestros científicos genetistas, ¿sí?, no tienen bien identificado en qué gen es donde se alberga la memoria. Existe una teoría científica que dice que todas nuestras células tienen memoria, y más las células sexuales, además de las neuronas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no sabemos en qué parte del ADN o de todos los cromosomas que nosotros tenemos, ¿sí?, eso es un cromosoma. Déjenlo acerco.
Eso es un cromosoma, ¿sí? Y en este cromosoma, dentro de él hay almacenado ADN, ¿sí? Y cada uno de los cromosomas que se encuentran en el núcleo de la célula, ¿sí? Y que almacena ADN, ¿sí? Tiene una cierta función. Algunos cromosomas son los que determinan el color de la piel, otros cromosomas son los que determinan si vamos a ser de cabello chino o de cabello lacio. Otros cromosomas determinan si nuestra voz va a ser grave o va a ser aguda. Otros cromosomas determinan el sexo, otros cromosomas, en fin, ¿sí? Pero lo más curioso es que en todas nuestras células, no solamente en las células sexuales, están estos cromosomas y todos tienen la misma clave genética para poder generar a un ser humano. Que su función no sea la de reproducir un ser humano, no quiere decir que no tengan toda la información necesaria para formar a un ser humano. Entonces, si todas las células tienen la misma información en su núcleo, con la diferencia de que dependiendo del cromosoma que las haya generado es la función que van a tener, ¿sí? No quiere decir que no sepan qué es lo que están haciendo todas las demás, ¿sí? De hecho, esto está perfectamente demostrado con el caso de lo que es la metástasis en el caso del cáncer. Si una célula de un tumor cancerígeno se separa, está viva y viaja por el torrente sanguíneo, en algún lugar que se llegue a anidar, en algún tejido donde se llegue a pegar, esa célula cancerígena se va a mimetizar, así como lo hacen los camaleones, se va a mimetizar como una célula de ese órgano, de ese tejido. Y ahí se va a empezar a reproducir y va a generar un nuevo cáncer, un nuevo tumor canceroso, ¿sí? Pero ¿cómo es que logró mimetizarse engañando a las demás, fingiendo ser una célula de ese tejido para no ser rechazada? ¿Cómo lo hizo? Gracias a que tiene la información de todo el cuerpo, ¿sí? Y logra mimetizarse como una de las células en donde se llega a adherir. Eso quiere decir que su memoria le dice cómo es que tiene que actuar, a qué hora se tiene que reproducir, cómo tiene que comer, qué es lo que tiene que comer, cuáles son las funciones que provisionalmente tiene que llevar a cabo junto con las demás células que conforman ese tejido, ¿sí? Si no tuviera esa memoria, entonces no podría hacer las funciones que llega a hacer y lograr sobrevivir en ese tejido. ¿Sí me explico? Entonces, eso es un caso extremo. Pero eso quiere decir que todas nuestras células, todas y cada una de nuestras células, tiene memoria. Todas, absolutamente todas. Entonces, aquí hay una cosa bien cierta. El lugar en donde se alberga el inconsciente sí tiene la memoria de todos los eventos que nosotros vivimos durante nuestra vida uterina, ¿sí? Pero a través de la genética transferida en la mitocondria del óvulo, ¿sí? En la mitocondria del óvulo, recuerden que el espermatozoide no tiene mitocondria, ¿sí? La mitocondria conserva una copia fiel del ADN original, pero en ese ADN que alberga la mitocondria, resulta que ese ADN tiene la herencia genética en cuanto a lo que es el comportamiento también de todas las generaciones pasadas. Es un decir, si yo tuviese alergias, quizá es la herencia genética de alguno de mis ancestros que también tuvieron las mismas alergias.
Hay personas que tienen alergia principalmente en la época de primavera, como ahorita, por ejemplo, en donde son, pues no sé, alérgicos al polen de las flores, al polvo de los árboles, al el desprendimiento de los pétalos de las flores, etcétera, ¿sí? Son alérgicos a los aromas dulces, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, si estas personas se ponen a estudiar bien a bien qué es lo que están recibiendo de herencia, van a encontrar que precisamente sus antepasados pudieron haber sido sus mismos padres, pueden ser los abuelos, pueden ser los bisabuelos, etc. ¿Sí? Entonces ahí es donde empezamos a incluir toda la influencia que tiene el árbol genealógico sobre nosotros, ¿sí? Vamos a dibujarlo. Bueno, resulta que empezamos, dejen abrir un poco más la toma. Ahí. Ahí está. Eso. Resulta que nosotros somos el resultado de ese árbol genealógico. Aquí estamos. Y empezamos con papá y con mamá. Con papá y con mamá. Aquí le voy a poner yo. Papás. Aquí tengo a los abuelos. ¿Sí? De aquí tengo a los bis. De aquí tengo a los tatarabuelos. Y ahí me sigo. Entonces ya llevamos aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30. Y de ahí pues ya se siguen los tatarabuelos, etcétera. Lo cual son 30 más 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 más. Y de ahí 64 más. Y de ahí 120 más. Y de ahí 240 más. Y de ahí 480 más. Y etcétera, etcétera. Estamos hablando entonces de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 9 generaciones ya van, ¿cuántos más? Saquemos la cuenta. En 9 generaciones van 480 más 240, 120,
64, 32, 16, 8, 4. Ya serían 960 ancestros, ¿sí? Tan solo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 generaciones hacia arriba de nosotros. 9 generaciones hacia arriba de nosotros ya serían 960 personas. Y si ahí le seguimos, ¿sí? Si ahí le seguimos, pues imagínense nada más. ¿Cuántos más serían? ¡Wow! No, ya, híjoles. No, ya sería así como que mucha gente. De todos ellos, se está recibiendo una herencia genética, ¿sí? Que viene almacenada dentro de la mitocondria de la mamá, ¿sí? Quizá no de todos, porque del lado del papá no hay mitocondria y entonces no estamos recibiendo en realidad una herencia genética de parte del lado del papá en cuanto a lo que son patrones de conducta, solamente del lado de la madre. Miren, ustedes han escuchado hablar acerca de los famosos niños índigo, ¿no? Bueno, resulta que el fenómeno de los niños índigo está basado en lo siguiente. Resulta que en los años 50, así rapidísimamente se los digo, en los años 50 hubo muchas pruebas atómicas por parte de los países desarrollados, como fueron Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, ya después fue China también, e inclusive hasta la India y Pakistán tienen armamento nuclear. Bueno, hicieron pruebas atómicas en sus territorios, o en el caso de Estados Unidos, igual que Francia, lo hicieron en el Océano Pacífico, ¿sí? Pero todas y cada una de esas bombas atómicas que ellos hicieron explotar en la atmósfera, resulta que no se han disuelto. La radioactividad sigue viva en toda la atmósfera. Eso forma inclusive parte de lo que es el cambio climático. Pero resulta que esa radioactividad no se quedó flotando nada más ahí en la atmósfera, allá arriba. No, la radioactividad está a todo alrededor de nosotros, ¿sí? Y eso afectó principalmente a las mujeres fértiles en los años 50 y principios de los 60. Esa afectación ocasionó que ciertos tipos de cromosomas, ciertas partículas de códigos genéticos, de codones, se activaran. Entonces, cuando menos lo acordaron, los nuevos niños empezaron a presentar, o sea, los nacidos a finales de los 50, principios de los 60 y de ahí para acá, empezaron a presentar hiperactividad y déficit de atención cada vez más profunda. Esto preocupó mucho a las autoridades de los Estados Unidos y a finales de los años 60, principios del 70, autorizaron el poder medicar a los niños con medicamento psiquiátrico. Esto fue estudiado por la Universidad del Sur de California y la Universidad de Chicago. Y entonces resulta que pues ellos se dieron cuenta que precisamente había una activación de 4 códigos más en el genoma humano. Entonces de 64, 40 están inactivos. En nosotros que no somos chavos índigo, tenemos trabajando solamente 20 codones, 20 códigos genéticos. Los niños tienen ahora 24. Pero a lo que voy es a esto. Para que un niño fuera índigo tenía que ser hijo de una madre índigo, porque solamente a través del ADN mitocondrial se puede transferir estas características.
Si la madre no es índigo, el niño no puede ser índigo. Y eso ha venido prevaleciendo y aumentando día tras día en este aspecto. O sea, al inicio fueron unas cuantas. Para finales de los 60 ya había bastantes mujeres que tenían mutaciones en su ADN mitocondrial y entonces sus hijos recibían esas características, hombres o mujeres. Pero solamente las mujeres pueden transferir esta característica, no los hombres. O sea, aunque el neonato sea hombre y sea índigo, no puede él transferir esa característica porque él no tiene mitocondria en su espermatozoide, ¿sí? Solamente el óvulo. Pero, entonces, esto, hoy en día, todos los niños que nacen ya son índigo porque ¡guau! Así se esparció, como el virus que estamos viviendo ahorita. Hagan de cuenta que era un virus. ¿Sí? Entonces se esparció y ya no se detuvo. Hoy por hoy, todos los niños que nacen, todos, absolutamente todos, son índigo. Ya todas las madres son índigo. Y esto sucedió de principio de los años 2000, o sea, en la década pasada, o sea, hace 20 años. Hace 20 años ya todas las mujeres eran índigo. Las estadísticas que había, como eran de 1998, dictaminaban que 8 de cada 10 nacimientos daba como resultado a un chavo índigo, ¿sí? Entonces hoy tenemos chavos de 22 años que posiblemente todavía no sean índigo, pero ya para el año 2000, 2002, 2003, algo así, ya todos los nacimientos eran índigo. Entonces estamos hablando de que los famosos chavos millennium, o los chavos no sé qué hoy, qué tanto le han puesto de nombres a las generaciones, ¿sí? Todos ellos ya son niños índigo. Entonces, esto se ha transferido gracias al ADN mitocondrial, ¿sí? Por lo tanto, de todos estos ancestros que tengo aquí anotados, ¿sí? ¿Cuántos habrá que me hayan heredado los patrones de conducta, independientemente de las características índigo? ¿Cuántos de esos ancestros que tengo ahí anotados hacia el lado materno, ¿sí?, me habrán proporcionado comportamiento? Herencia a través de la genética en cuanto a lo que son mis patrones de comportamiento. Y por lo tanto, mis patrones emocionales. Mis patrones emocionales. Y por lo tanto, mis patrones de enfermedad. ¿Ya se dan cuenta? Permítanme un momento. Perdón, ya estoy por acá. Entonces les decía, las herencias que estoy recibiendo conllevan no solamente el hecho de haber tenido los paquetes de conducta, los falsos patrones de conducta, no solamente lo que me dio mi madre, sino todo lo que me heredaron mis ancestros en cuanto a lo que son patrones de conducta. Y esto, obviamente, a mis patrones emocionales. Y por lo tanto, como consecuencia, ¿sí?,
de mis patrones emocionales hacia mis patrones de salud. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, ayer en la mañana platicaba yo en la charla acerca de cómo es que el aura nos puede proteger de las enfermedades, de la negatividad, etc. Pero resulta que los falsos patrones de conducta que heredamos de nuestros ancestros programan a nuestro inconsciente a tener cierto nivel de vibración, una frecuencia y una longitud de onda en cuanto a lo que es la emisión de los pensamientos. Recuerden que el inconsciente, de acuerdo a lo que estuvimos platicando, es el que da las ideas, el que da los pensamientos. El consciente, o sea, el hemisferio izquierdo, ya sin darse cuenta de que es de ahí de donde le están llegando las ideas, da las órdenes para que se lleven a cabo las actividades que se tienen que hacer de acuerdo a lo que está teniendo de pensamientos y de ideas el inconsciente. Entonces, en realidad, el consciente es un esclavo del inconsciente. O sea, el raciocinio es esclavo de lo que se está pensando ahí adentro en el inconsciente, ¿sí? No tiene libre albedrío en realidad entonces, y estamos haciendo las cosas de acuerdo como nuestro niño interior lleva a cabo las cosas. ¿Será verdad eso que dicen muchos psicólogos? Deja libre a tu niño interior. Si de por sí me está yendo como me está yendo, voy a dejar libre a mi inconsciente que haga y deshaga lo que se le da la gana con mi vida. ¡Wow! O sea, ¿qué trancazo voy a tener ahí? O sea, está muy cañón si dejo verdaderamente libre al famoso niño interior. Porque si ustedes se acuerdan del esquema que hicimos aquí acerca de lo que es el padre adulto niño, ¿sí? El padre es una personalidad prejuiciosa, el adulto pues, es el raciocinio y el niño pues, es el inconsciente que está ahí adentro, ¿sí? Entonces, si el niño siempre está tratando de aplastar al adulto porque no lo deja ser, imagínense si hacemos caso de esa teoría en la cual dice, libera tu niño interior. No te pases. No te pases, o sea, le voy a dar rienda suelta a mi inconsciente para que haga y deshaga de mi vida lo que se le dé la gana, porque va a trabajar de acuerdo a los patrones de conducta que él tiene almacenados. Lo voy a dejar que esté emitiendo emociones destructivas a cada rato, voy a dejar que dé al traste con mi salud. Eso es algo que nosotros tenemos que pensar muy bien. O sea, no es posible que podamos llegar a tener ese tipo de ideas, porque entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a dar al traste con nuestra vida, ¿sí? De lo que se trata aquí es de que corrijamos los falsos patrones de conducta cambiándolos, ¿sí? Y ahí es donde entra la programación neurolingüística. ¿Cómo puedo cambiar un cierto patrón de conducta que me ocasiona cierto tipo de emociones? Reprogramando al cerebro. Pero tengo que identificar forzosamente cuáles son las emociones que me están ocasionando tal o cual enfermedad, ¿sí? Para lo cual, yo les mencioné en alguna ocasión que Enrique Olvera y otros colaboradores de él editaron un diccionario en donde viene ya todo por tipo de enfermedad, qué emociones son las que lo ocasionan, ¿sí? ¿Cómo puede influir ahí todo lo que nosotros hemos venido hablando acerca de la numerología, acerca de la geometría sagrada? ¿Cómo influye todo esto? Bueno, en primer lugar, la geometría sagrada era para que supiéramos cómo es que trabaja el inconsciente.
cómo es que fluyen las ideas, que todo sale en espirales y cómo las neuronas están organizadas y cómo nuestro cerebro es un producto exacto de lo que es la geometría sagrada. Pero la numerología, de acuerdo a nuestro día de nacimiento, yo no sé cómo hace más de 2000 años estos señores griegos pudieron determinar el valor de los números. Si ellos en primer lugar no tenían los números arábigos, lo tuvieron que hacer con letras, ¿sí? Pero pues solamente ellos supieron en su lógica cómo se le asignó los valores a los números, ¿sí? Y hoy por hoy, después de haber visto la numerología, encontramos que efectivamente nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestra personalidad está perfectamente reflejada ahí en la fecha de nacimiento. He obtenido los valores precisamente con la numerología. ¿Sí? Perdón. Digamos salud. Recuerden que deben de mantener su garganta húmeda, su boca húmeda, ¿sí? Para que esa cosa supuestamente no se les pegue, porque se pega profundamente en la garganta si la garganta está reseca. Así es que, salud. Bueno, sigamos. Mi personalidad se ve con las características de mi comportamiento. Podría yo ser una persona totalmente introvertida. Podría ser, al contrario, una persona totalmente extrovertida. Podría ser una persona sumamente tímida. Podría ser una persona sumamente audaz. Con la numerología podemos determinar la conducta, la personalidad, y lo podemos reafirmar en el estudio del tipo de enfermedades crónico-degenerativas que esté presentando el paciente, porque a final de cuentas, bueno, eso es en mi caso. Recuerden, yo no estoy en este curso para formar terapeutas, estoy en este curso para expresarles la idea de cómo funciona este tipo de terapia, que es la bioneuroemoción. O sea, no es para que ustedes formen como terapeutas, es para que adquieran el concepto, nada más. Entonces, yo como terapeuta tengo que identificar el patrón de conducta que está llevando a cabo el paciente, ¿sí? Y en base al patrón de conducta, que lo puedo determinar con la numerología, me puedo dar cuenta de cuáles son las herencias que él está recibiendo, ¿sí? Y sobre de esas emociones que se generan con ese patrón de conducta, entonces ya establecer qué tipo de enfermedades son las que trae encima, si es que ya las tiene, y si no, qué tipo de enfermedades va a tener en un momento dado. No es que nos convirtamos en agoreros, pero podemos decir qué tipo de enfermedad va a tener. Ahora, la programación neurolingüística, que se está trabajando ya por muchísimos neurólogos, muchísimos psicólogos, en fin, con todas sus derivaciones, sexólogos, no sé, o sea, todas sus derivaciones. Resulta que están trabajando la programación neurolingüística, por ejemplo, para corregir el problema del hábito del tabaquismo. O están trabajando la conducta que ocasiona que se tengan los hábitos de, no sé, de tratar mal a un determinado tipo de persona. El rechazo a otro tipo de personas, etcétera, ¿sí? Ese tipo de situaciones son las que empieza a corregir hoy en día ya la programación neurolingüística.
Y la programación neurolingüística reafirma totalmente cuáles son las emociones, o sea, los patrones de conducta que se tienen que corregir. Principalmente la programación neurolingüística es una de las teorías científicas que más avala lo que es el árbol genealógico, porque determina precisamente qué es lo que se ha estado heredando. Muchas personas son incapaces de realizar ciertos tipos de trabajo de una forma inexplicable, a pesar de que se les explique cómo tienen que hacerlo, no se les da. Entonces la programación neurolingüística, el trabajo que tiene que hacer el terapeuta de programación neurolingüística es buscar cuáles son las emociones que están ocasionando el que la persona sea incapaz de poder realizar tal o cual trabajo. ¿Sí? Qué lástima, me están hablando por teléfono, no puedo contestar. Entonces, esto es importantísimo para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que localizar ese falso patrón de conducta, esa falsa emoción que puede ocasionar o ya ocasionó un determinado tipo de enfermedad. Eso es lo que se puede ver en ese catálogo, en ese diccionario que generó Enrique Orbera y sus colaboradores, y donde ustedes pueden localizar perfectamente esas enfermedades. Quizá en alguna ocasión pudiésemos llegar a vernos otra vez ahora cuando abran el SECAM, la UTE. Se quedó el nombre tradicional de la UTE, Universidad de la Tercera Edad. ¿Sí? Bueno, quizá en alguna ocasión podríamos llegar a ver para que ustedes me puedan solicitar ese catálogo, ese diccionario. Nada más que pues es tan increíblemente grande el diccionario que sí pues tiene muchísimas páginas, y pues ese sí tendría que ser en una USB para poder proporcionarles la copia de ese diccionario. Y ahí ustedes ya buscarían cuáles son las emociones, cuáles son las enfermedades, porque viene por enfermedades, ¿sí? Viene por enfermedades, cuál es su patología y cuáles son las emociones que lo generan y cómo se podría corregir en un momento dado. Por eso fue por lo que se suspendió la edición de ese diccionario, porque había personas que sin ser terapeutas estaban utilizando para atender a otros y decirles: tienes tal o cual enfermedad, es tal o cual emoción la que tienes que corregir, pero no proporcionaban la solución, o sea, ¿con qué los sustituyo? Ese es el chiste de esto. O sea, no solamente es el hecho de localizar cuál es la emoción que está ocasionando a la enfermedad, sino con qué lo voy a sustituir, ¿sí? El árbol genealógico me puede determinar si mis ancestros pudieron corregir su problema o no, ¿sí? Si se curaron o no se curaron. Y dale. ¿Qué puntería tienen de estar llamando a esta hora? Que de verdad, caray, qué lástima, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que pueden o pudieron, si es que salieron adelante, cómo es que pudieron salir adelante? ¿Cómo corrigieron esas emociones? Ellos no lo sabían. Por lo tanto, no creo en un momento dado que los ancestros hayan corregido esas emociones, porque ellos no lo sabían, y por lo tanto pues sus enfermedades se llevaron a cabo y ahí están los resultados. Entonces, mi caso por ejemplo, ¿influye en algo el hecho de que yo sea hijo natural? ¿Influye en algo? Si a final de cuentas el espermatozoide de mi padre no tenía una mitocondria, pues entonces no dio más que las características físicas para que yo pudiese existir. Y por lo tanto, las emociones que yo heredé son las que vienen de parte de la familia de mi madre, o sea, el lado femenino del árbol genealógico.
Ese, para mí, en lo particular, es el importante. Pero si aparte no se conoció muchos de los ancestros de parte de mi madre, ¿sí? Para eso es para lo que entra la numerología. ¿Cuál es mi personalidad? ¿En qué consiste? ¿Cómo es que se trabaja? ¿Sí? Y de ahí entonces yo sacaría mi personalidad, conocería mis emociones, ¿sí? Y podría yo saber cuáles son las enfermedades crónico-degenerativas que yo pudiese llegar a tener. De eso es de lo que se trata. Todos podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque viene a través de la madre. Ya valió lo que ustedes pensaron. ¿Sí? Bueno, todos somos parte de, y a la vez el todo está en nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos parte de todos nuestros ancestros. Todos nuestros ancestros están presentes en uno mismo. Somos el todo y todos están en uno. ¿Sí? Eso es un holograma, esa es la teoría del holograma. Somos parte del todo y el todo forma parte de nosotros. Eso es lo que dice esta teoría. ¿Sí? Y por lo tanto, de todos estoy recibiendo falsos patrones de conducta a través de mi genética, ¿sí? A través de la genética de mi madre. Entonces, el universo que a mí me corresponde y me abasteció, todas las características de mi comportamiento vienen de parte de mi madre, no de parte de mi padre. Ajá. Después, los campos filogenéticos. Precisamente era lo que estábamos diciendo al inicio, ¿sí? Nuestros cromosomas, todos nuestros cromosomas tienen patrones de conducta heredados a través de la mitocondria femenina, a través de la mitocondria del óvulo de mi madre o de su madre. Todas las características, todas mis células tienen esas características, ¿sí? Y por lo tanto, si yo lo aceptara, porque no, ahora ya sé que no debo de aceptarlo, si yo aceptara en un momento dado lo que a mí me dijeron, siendo, permítanme un momento, permítanme. Bueno, amor, estoy grabando, ahorita te marco, ¿vale? Bueno. Perdón. Ay, Dios. ¿Por qué siempre es la misma, carajo? Siempre es la conducta. Parece que tienen una puntería, tienen un olfato para estar llamando cuando uno está haciendo esto, que bueno, no soy yo, ustedes lo vieron. En fin, bueno. Entonces, les decía, todas mis células tienen esa memoria, ¿sí? A través de mis genes se recibió todo el comportamiento, todos los falsos patrones de conducta de parte de mi madre, ¿sí? Entonces, el comportamiento que yo tengo es de parte de mi madre. O sea, todas las características en el ADN de mis células vienen de parte de mi madre. Eso es lo que queda marcado aquí. Ahora, el entrelazamiento cuántico, aquí, pues obviamente ya queda demostrado, ¿sí?, que la energía cuántica aquí tiene mucho que ver. Si yo modifico mi patrón de conducta, la energía cuántica emitida por mi pensamiento va a eliminar cualquier influencia de las emociones destructivas que yo pudiese estar emitiendo a causa de ese falso patrón de conducta almacenado en mi inconsciente, ¿sí? Si yo
modifico la manera de pensar, más bien, la manera de trabajar de mi cerebro. Como por ejemplo, ayer en la mañana. Ayer en la mañana, y les repito, estaba yo explicando todo acerca de un mantra. Ustedes lo pueden ver también ahí en el YouTube, esta charla del día de ayer. Hoy en la mañana no transmití, ¿sí? Resulta que les mencionaba yo que en el caso de los budistas, tienen una forma de poder integrarse hacia lo que es el universo y lo que es la divinidad a través de algo que ellos mencionan con el nombre de mantras, ¿sí? Déjenselo, se los leo, aquí lo tengo. Aquí lo tengo, ¿sí? Suena muy curioso, ¿eh? Suena muy curioso. Alguna vez yo no dudo que ustedes hayan llegado a pronunciar bueno, no estos mantras, sino algún mantra, como el Om, por ejemplo, ¿no? Om, ¿sí? Esto se tiene que pronunciar en la forma más grave posible para que el infrasonido ocasionado por el sonido gutural, el infrasonido suba hacia el cerebro y cambie la forma de trabajar energéticamente del cerebro. Que cambie eso. Entonces, les mencionaba yo los mantras. Es un mantra, pero son varias palabras. Son las palabras Om, Vansa, Ratna, Banda, Dutma, Tin, Kyul, Tin, Sa, Sa. ¿Sí? No lo voy a anotar en el pizarrón porque no es el caso. ¿Sí? Pero déjenle, se los hago lo más grave posible como lo hacen los budistas. ¿Qué es lo que dice? No lo sé. Supuestamente es un mantra que se pronuncia para conservar la salud, ¿sí? Y se tiene que hacer 108 veces. Bueno, aquí va. Lo voy a leer en forma normal primero y ya después lo voy a ir haciendo en forma grave como lo hacen los budistas. Dice: Om Vatsa Ratna Banda Dutma Tin Kyul Tin Sa Sa. ¿Sí? Así lo pronuncian los budistas, ¿sí? Om Vatsa Ratna Banda Dutma Tin Kyul Tin Sa Sa. O más grave inclusive. Más grave. Ay, perdón, le pegué a la cámara. Más grave inclusive. Om Vatsa Ratna Banda Dutma Tin Kyul Tin Sa Sa. Ay, nada más que. Wow. A ver, déjame tomo agua para que se me aligere la garganta y lo pueda hacer. Ya. Va. Otra vez. Om Vatsa Ratna Banda Dutma Tin Kyul Tin Sa Sa. Otra vez. Om Vatsa Ratna Banda Dutma Tin Kyul Tin Sa Sa. Si ustedes pronuncian los mantras lo más grave posible, aún siendo damas, aun cuando tengan la garganta y la voz sumamente delgada, si ustedes lo practican y lo, pues tratan de hacerlo lo más grave posible, lo van a lograr. Al principio quizá agarran y digan: ay, no, ¿cómo crees? No, ya esto no es para mí. Sí se puede, sí se puede. Si ustedes hubieran escuchado las tonterías que hacía yo al inicio. Claro, yo no soy budista ni practico el budismo, pero he practicado en algunas ocasiones algunos mantras y he tratado de hacerlo lo más grave posible y he tratado de igualar la voz de los monjes. Entonces, es así más o menos como lo que yo acabo de hacer en este momento. Digo, yo no soy monje ni mucho menos, no, para nada, no me considero para nada eso, ¿sí?
ni ando tratando de imitarlo. Simple y sencillamente digo cómo a mí me sale. Ese infrasonido sube hacia el cerebro. Y ese infrasonido va a modificar el tipo de trabajo que lleva a cabo mi cerebro, ¿sí? Y por lo tanto, pues, mi cerebro va a empezar a cambiar la frecuencia y la longitud de onda de mis pensamientos. Y por lo tanto, mis emociones van a irse modificando. Y si mis emociones empiezan a modificarse y empiezan a cambiar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder con eso que está programado en mí como enfermedades crónico-degenerativas? ¿Qué es lo que va a suceder? Se van a eliminar, van a modificarse totalmente, no van a existir, ¿sí? Y no le voy a dar chance a esas frecuencias que activen por ahí alguna célula que se aloque y empiece a generar esas enfermedades crónico-degenerativas, como pueden ser cálculos biliares, cálculos renales, como puede ser la prostatitis en mi caso, o en el caso de ustedes, si es que todavía tienen sus órganos completos, miomas, o quistes, o fibrosis, o daños renales, o daños pulmonares, qué sé yo. He conocido personas que han fumado toda su vida y tienen sus pulmones totalmente limpios, y personas que no han probado un cigarro en toda su vida y tienen los pulmones asquerosos y tienen hasta enfisema y cáncer. O sea, no es prerrogativa de que se le esté dando chance a la gente para que fume, no, pero simple y sencillamente es el hecho de que no necesariamente los factores que mencionan como arranque de enfermedades crónico-degenerativas son los que las van a generar. No, les repito, hay personas que son totalmente sanas en cuanto a lo que es su alimentación, no toman, no fuman, etc. Y son los más enfermos. Son los más enfermos. Lo mencionaba yo, por ejemplo, en alguna ocasión, cuando yo trabajaba en las clínicas de Chayamichán, pues el tipo de gente que acudía con nosotros supuestamente eran naturistas, eran personas que escuchaban el programa de Chayamichán y pues eran naturistas. ¿Cómo puede ser posible que si eran naturistas, que según supuestamente el naturismo lo ejercen personas que quieren estar sanas, que dejan de comer carne, como decía el maestro Chayamichán en su momento, se los digo de rodillas, de verdad, se los digo 100 veces, dejen de estar comiendo carne, pollo, marisco, pescado, porquería y media, dejen de estarle metiendo tanta melaza a su cerebro, dejen de estarle metiendo tanto veneno, coman en forma natural, háganse al naturismo, sean sanos, eso no deja más que pura enfermedad. ¿Y qué creen? Que los que acudían a la consulta y a las terapias eran gente naturista. Eran gente naturista y estaban más enfermos que los que comen carne y que los que comen cuanta porquería y media, dice el maestro, ¿sí? Eso no me lo quisieron aceptar los médicos que trabajan con él, ¿sí? Me decían, es que Genaro, es que tienes que hacerte naturista. Pero yo no soy naturista porque yo sí como carne, doctor. O sea, entiéndame, o sea, ¿yo cómo voy a recetar algo que yo mismo no hago? ¿Cómo? O sea, ¿cómo voy a recetar el naturismo si yo no soy naturista? Pues es que te tienes que hacer naturista. ¿Por qué? Si yo estoy sano. ¿Cómo vas a estar sano si comes carne? Mi salud sale de aquí. Sale de aquí. ¿Por qué? Porque mi cerebro no está produciendo ni la longitud ni la frecuencia de onda que ocasiona las enfermedades. Entonces, estoy sano y me doy la libertad de comer carne de res. No como carne de pollo,
no como cerdo, no como embutidos y no tomo lácteos, ¿sí? O sea, no tomo leche. ¿Por qué? Porque esos cuatro alimentos, esos cuatro alimentos no dependen para nada de la mentalidad para hacer daño. O sea, esos cuatro alimentos sí están sumamente contaminados y aunque mi mentalidad sea muy fuerte y esté yo ejerciendo longitudes de onda y frecuencias de onda adecuadas para conservar mi salud, digo, eso sí me enferma, eso sí los enferma. La leche, el pollo, el cerdo y los embutidos, eso sí los enferman. Si las longitudes de onda de mi cerebro y las frecuencias siguen siendo adecuadas, ojo, fíjense, yo como carne, soy coquero, o sea, tomo Coca-Cola, no fumo, no tomo, eso sí, no fumo y no tomo, no me doy esos vicios, pero tomo Coca-Cola y como carne, ¿sí? Y mucha gente me dice, pero doctor, ¿cómo se atreve a estar tomando Coca-Cola? Y no ve para lo que sirve la Coca-Cola, ¿cómo lava los excusados? Bueno, pues imagínate entonces, con razón están perfectamente limpios mis intestinos. O sea, si a esas vamos, pero no lleguemos a los extremos, ¿sí? No lleguemos a los extremos. Si mi cerebro se conserva en la longitud de onda que es, escuchen, y muchos de ustedes que acudieron a consulta conmigo lo saben porque se los he dicho, si ustedes conservan la longitud de onda y la frecuencia del trabajo de su cerebro, la frecuencia energética electromagnética dentro de su cerebro en la frecuencia de 528 Hz, y lo pueden ustedes escuchar en la música que hay en el internet que dice sonidos solfegio. Sonidos solfegio. Ahí está. Sonido solfegio 528 Hz. ¿Ya me explicó? O sea, si ustedes empiezan a escuchar lo que nosotros llamamos musicoterapia, en esas frecuencias, 528 Hz, va a ser algo magnífico, porque de a gratis sus células se van a empezar a sanar. Porque esta frecuencia es la frecuencia en la cual vibra el ADN sano. El ADN sano vibra en 528 Hz. Ese es el nivel de vibración de nuestro ADN cuando está sano. Un ADN no sano no está en esta frecuencia y por lo tanto es susceptible de mutar y es susceptible de generar una célula enferma y por lo tanto la descendencia serían células enfermas y por lo tanto una enfermedad crónico-degenerativa. Puede ser osteoporosis, puede ser, no sé, gastritis, colitis, en fin, o sea, cualquiera de ese tipo de cosas. ¿Sí me explico? ¿Ya me van entendiendo? ¿Sí? Esto va a modificar nuestro patrón de conducta, esto va a modificar nuestro patrón de cómo trabaja nuestro cerebro, las emociones, ¿sí? Eso lo va a ir modificando. Ustedes lo que tienen que hacer es muy sencillo, por ahorita, ya iremos viendo otras cosas en las clases entrantes, ¿sí? Por ahorita es empezar a escuchar melodías de meditación en el internet, ¿sí? Que contengan o estén así, sonido solfegio 528 Hz. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Eso es lo que yo les recomiendo.
y lo aplico inclusive aquí en el consultorio, cuando vienen a consulta, cuando vienen a terapia, es el tipo de musicoterapia, que pongo, ¿sí? Que tenga de fondo la vibración de 528 Hz. ¿Por qué? Porque eso no solamente entra por el oído, eso atraviesa todo el cuerpo y hace que todas las moléculas de ADN de nuestras células puedan verdaderamente cambiar. Eso es lo que tienen que hacer. Okidoki, ¿va que va? Bueno, pues entonces los invito a que verdaderamente hagan esto, ¿sí? No son patrañas, ustedes lo pueden leer en el internet, lo pueden corroborar, ¿sí? Ahí está su manual diciendo cuáles son las implicaciones que tiene este tipo de teorías científicas y que son en las que precisamente se ha basado Enrique Corbera, el doctor Hammer, etcétera, y todos los colaboradores de Enrique Corbera o todos sus seguidores en cuanto a lo que es las bioneuroemociones, cómo esto puede funcionar para eliminar las emociones destructivas que nombra Daniel Goleman y que ustedes verdaderamente puedan llevar a cabo una curación integral. Si alguno de ustedes tiene algún problema de enfermedades crónico-degenerativas, no duden en llamarme, no solamente, pero les quiero pedir un favorzote. Aquí en el video, aquí en YouTube, tienen ustedes la oportunidad de dejar anotado su opinión acerca de la clase, su opinión acerca del curso, sus dudas, o si gustan llamarme a los números telefónicos 55 55 66 25 76, repito, 55 55 66 25 76, o bien al 55 16 52 8709 para aclarar dudas o para que agenden su consulta y acudan para que sean revisados con el escáner cuántico. ¿Sí? Veamos cuáles son los problemas de enfermedades que tienen y de ahí podemos derivar también igual cuáles son los problemas emocionales que traen, ¿sí? Y ya veremos cómo podemos modificar esos patrones de conducta, esas emociones destructivas para que ustedes definitivamente se deshagan de las enfermedades crónico-degenerativas. Ya ven que ahorita está tan en boga de que esta porquería le está pegando principalmente a las personas que tienen diabetes, a las que son hipertensos, a los que tienen problemas hepáticos, problemas renales, problemas obviamente respiratorios, ¿sí? Que son enfermedades crónico-degenerativas. Si tú tienes ese tipo de enfermedad crónico-degenerativa, estás muy a tiempo para que te empieces a atender de estas enfermedades crónico-degenerativas con un servidor, ¿sí? Y que podamos salir adelante. Mi nombre es Genaro Rocha, soy un profesor de bioneuroemociones y esta fue la clase número 13 de el curso de bioneuroemociones o biodescodificación. Los espero la semana que entra. Hoy fue Jueves Santo. La verdad, es día de guardarse en casa, quédense en casa, vean su clase, repítanla cuantas veces ustedes lo necesiten, ¿sí? Para que puedan entender esta clase. ¿Sale? Nos estamos viendo la semana que entra. Gracias de verdad. ¿Qué más quisiera decirles? Diviértanse, pero no. Cuídense, por favor, sigan todas las indicaciones que nos han dado las autoridades. Por favor, cuídense muchísimo y nos estamos viendo la próxima. Gracias y hasta pronto.